Buenas, soy Isabel María Ramos Arroyo, anestesista del Hospital Virgen del Rocío, y os vengo a hablar del síndrome de embolia grasa a propósito de un caso que tuvimos hace unos meses en nuestro hospital. El síndrome de embolia grasa es una complicación grave que puede ocurrir en pacientes con fracturas de huesos largos y pelvis. Debido a su asociación con los politraumatismos, pues es más frecuente en la segunda y tercera edad de la vida. En un 90% de los casos suele ser asintomático o puede aparecer de manera subclínica, y entre un 0,2 y un 35% de los casos, sin embargo, sí pueden presentar clínica más florida y severa. El caso que tuvimos nosotros fue un chico de 18 años que ingresó en urgencias tras un accidente de moto. Allí, mediante un bodytafio diagnosticado de fractura diafisaria de ambos fémures, y se decidió, sin ninguna lesión a otro nivel, y se decidió ser intervenido de urgencias bajo anestesia raquídea mediante la fijación de dos claves endomedulares, para la fijación de dos clavos endomedulares. La intervención fue sin incidencias y posteriormente fue trasladada a la unidad de recuperación posanestésica, que fue cuando nosotros lo recibimos. El paciente en las primeras 12 horas estuvo completamente asintomático, pero progresivamente comenzó con un deterioro de la oxigenación y de la saturación, a pesar de que él no refería sensación disneica ni se objetivaba trabajo respiratorio. También comenzó con una ligera taquicardia en torno a 120 latidos por minuto, un ligero deterioro neurológico, aunque siempre se mantuvo por encima, un GLACO por encima de 12. Aparecieron petequias en flanco y un esputo hemoptoico. Debido al contexto, pues sospechamos de que pudiera estar realizando un síndrome de embolia grasa y se realizó un angiotac. En el angiotac se objetivaron lesiones inflamatorias inespecíficas, y en la radiografía de tórax y el resto de analítica no se objetivaron ninguna alteración, eran completamente normales. Progresivamente, como se continuó con ese deterioro respiratorio y neurológico, se decidió su traslado a la unidad de cuidados intensivos, y allí a las pocas horas necesitó ser intubado y el inicio de droga vasoactiva ante inestabilidad hemodinámica. En los días posteriores, el paciente presentaba una hiposemia refractaria tanto a maniobras de reclutamiento como a maniobras de pronación, por lo que tuvo que colocarse un ECMO venovenoso. También desarrolló hemorragia alveolar difusa asociada a coagulopatía, anemia, plaquetopenia, es decir, realizó todas las complicaciones que están descritas en este síndrome. Sin embargo, el paciente a la semana se consiguió que evolucionó bien y se consiguió dar el alta al domicilio. Entonces, el síndrome de embolia grasa, ¿qué es? Lo primero, el embolismo graso es la obstrucción del flujo, es la obstrucción del flujo de un vaso por material lipídico procedente de las fracturas de esos huesos largos. Y ese síndrome de embolia grasa ocurre tanto por la obstrucción mecánica de ese vaso como por la respuesta tisular inflamatoria secundaria a esta obstrucción. Suele aparecer entre las 24 y 72 horas, y la triada clásica que ocurre es deterioro neurológico, petequias y deterioro a nivel hipoxemia. Hemos dicho entonces que esa sería la triada clásica, pero puede haber o ocurrir otros síntomas. A nivel respiratorio, pues puede ir desde asintomático a la aparición de un distrés. A nivel neurológico, pues puede desde un deterioro neurológico leve a
un deterioro neurológico leve, a la aparición de convulsiones, incluso coma. Pueden aparecer las petequias, que es el signo más específico, sin embargo esto ocurre entre un 20 y un 50% de las veces y además de forma tardía. A otros niveles pues puede aparecer insuficiencia renal aguda, coagulopatía, coagulación intravascular diseminada, anemia. Aquí tenemos algunas fotos de lo que ocurrió con este chico. La primera es la radiografía de una de los fémures. Abajo las petequias, en este caso conjuntivales, que aunque en la unidad de recuperación posanestésica le aparecieron en ambos flancos, una vez que ella fue trasladada a UCI se comprobó que también habían aparecido a nivel conjuntival. Al lado tenemos las placas, la primera placa, y abajo son las placas posteriores ya en UCI, tanto la radiografía como el TAC. ¿Vale? Como se ve los signos típicos de un distrés. Por tanto, el síndrome de embolia grasa puede ser muy grave. Su diagnóstico es clínico, porque como ya hemos visto, ni a nivel analítico ni radiográfico, o sea, ni de imágenes, pues hay hallazgos específicos, y su tratamiento es de soporte.